Les agradezco en primer lugar a todos los asistentes y a la Facultad de Agronomía de la UBA por cedernos el lugar. Y bueno, me toca a mí en el día de hoy coordinar la mesa sobre educación ambiental, así que voy a ir a invitar para que vayan subiendo los integrantes de la mesa. Primero me voy a presentar yo, algunos me conocen, otros no. Yo soy Norberto Pereira, soy técnico superior en gestión ambiental, soy especialista en educación en ambiente y desarrollo sustentable, y hace aproximadamente 4 años que empezamos a hacer un trabajo de educación ambiental en la Comuna 7, y ya más de 3 con éxito en lo que sería la red de puntos verdes de la Comuna 7. Y más recientemente, hace justo hoy 1 año, que lanzamos el programa Vea Cambia 2020 como a través de un centro de estudios de producción de políticas públicas que tengan que ver con todos los temas de problemática ambiental urbana, también temas de seguridad, también temas de urbanismo en general, y hoy estamos haciendo estas jornadas como un llamamiento también, una propuesta hacia todos los que quieran sumarse a participar con ideas a través de nuestra página o a través de las reuniones en las que nosotros convocamos. En primer lugar, tengo que darle la bienvenida a quienes son integrantes de la mesa y agradecer sobre todo que, por muchos de los que están acá, de los que están hoy como invitados, no estaría yo acá también, así que es una forma de agradecer que los integrantes de la mesa, por ejemplo, está Elizabeth González Zurda del IFTS 22, donde hice mi carrera de técnico superior en gestión ambiental. Van a estar también mis compañeras de la cursada del posgrado de Educación en Ambiente y Desarrollo Sustentable, en los cuales nos hemos sido formados y adquirimos todos los que pasamos por esa carrera de CETERA y la Universidad del Comahue, algo que nos identifica, aunque estemos en lugares diferentes o haciendo trabajos diferentes. Cuando nos juntamos ya todos nos identificamos a través de las banderas del pensamiento ambiental latinoamericano, como por ejemplo el Manifiesto por la Vida y otras cosas que, aunque no lo digamos, siempre logramos identificarnos de esa manera. Yo lo que quería agradecer, a todos en particular, y vamos a invitar a que suban los integrantes de la mesa, que son la doctora María C. Martín, la directora de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía, que es también del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de FAUBA, IFEA y el CONICET, que suba la licenciada Elizabeth González Zurda, directora del IFTS 22, el doctor Gabriel Basílico, de la Universidad de Flores, y de la Fundación Senderos Ambientales están presentes Ana María Sáez, socióloga y educadora ambiental, y Mirta Beatriz Izquierdo. Así que los invito a todos que suban. Bueno, así que los dejo entonces con la doctora María C. Martín, directora de Ciencias Ambientales, de la carrera de Ciencias Ambientales de la Facultad de Agronomía. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación es raro, por la invitación a dar una charla en lo que siento que es mi casa. Esto, porque si me pongo de ahí le doy la espalda a ellos. Gracias. No, por favor. Lo que quería compartir en estos 10-15 minutos de espacio tiene que ver básicamente con la experiencia que hemos transitado, una de las experiencias por lo menos que hemos transitado desde la Facultad de Agronomía en relación a cuestiones que tienen que ver con la educación ambiental y con los residuos urbanos, los residuos domésticos en particular. Y entonces en ese contexto
también hacer alguna reflexión, digamos, escribir un poquito el programa y hacer alguna reflexión. Entonces, esperen que esto no sé muy bien cómo... Ahí está. Entonces, los objetivos de lo que yo les iba a contar hoy son básicamente dos, que es describir brevemente la labor del programa MIRA. Ahora les voy a contar qué quiere decir esto de MIRA, que es un programa de la FAUBA de extensión, investigación y docencia, en relación con la educación sobre el problema de los residuos. Y en segundo lugar, reflexionar sobre uno de los desafíos más importantes que hemos identificado en esta labor a lo largo de estos años. Y eso es el desafío, se me ocurrió expresarlo como la necesidad o el desafío de hacer explícitas las conexiones que existen entre los recursos naturales, las personas y los residuos. Así que como que el grueso de la charla va a tener que ver, más que ver con eso, con lo que a nosotros nos parece que a veces es más difícil trabajar cuando uno trata de explicar el problema de la basura. Y entonces el contexto en el que ocurre y que siempre presentamos el problema de los residuos tiene que ver, ¿se ve bien con la luz? Que hay bastante luz en el escenario, ¿se ve bien? Sí, una de acá adelante, ¿no? Pero no sé, bueno, si se ve, yo por mí, yo veo. Y entonces, bueno, entonces igual seguimos para no demorar, que es muy sencillito. En realidad lo que muestra esta figura de la izquierda es un poco algo que refleja bastante bien. Son dos caricaturas, pero que reflejan el contexto. Esta va desde, es una línea, una curva que muestra el crecimiento de la población mundial humana en miles de millones de habitantes, y que va desde 1750, cuando ahí están las primeras estimaciones, con una proyección que llega hasta el 2050, o sea que más o menos estamos por acá, donde puse el cartelito ese. Somos algo más de 7.000 millones de habitantes, y somos personas que, como ponía acá, nos alimentamos, nos vestimos, nos trasladamos, nos comunicamos, nos educamos, trabajamos, nos divertimos, por suerte también, descansamos, y que en definitiva en ese transcurrir consumimos recursos y generamos residuos. Y entonces eso trae desafíos desde el punto de vista ambiental, y un elemento que, por supuesto, todos esos recursos salen de acá, de este planeta, que esta caricatura muestra bien cómo los humanos, trata de mostrar cómo los humanos cada vez más extraemos cosas, de bienes y servicios de este planeta, que es único y limitado, finito. Y algo que no es menor de lo que ha pasado en estos 200, 300 años, 400 años de historia, es que los individuos, el individuo promedio, el humano promedio que está acá, vive más años que el individuo promedio que estaba acá en esta época, y tiene mucha mejor calidad de vida, por eso en parte vive más años también. Es decir, consume más recursos, genera más residuos. La primera parte de esta charla, que tenía que ver con contarles, bueno, cómo nosotros en algún momento, que este momento fue el año 2008, en la Facultad de Agronomía, y de la mano fundamentalmente muy impulsados por el estímulo de tener estudiantes de una carrera que era nueva en ese momento en la facultad, que es la licenciatura en Ciencias Ambientales. Ahí tuvimos un grupo de estudiantes muy importante, muy grande en cantidad, con una vocación muy particular y muy marcada por intentar resolver problemas del ambiente urbano. La Facultad de Agronomía, donde estamos y donde está la licenciatura, es una facultad que siempre ha mirado los problemas de producción y del ambiente rural, es decir, siempre ha mirado el interior del país y no ha mirado tanto los problemas de las ciudades, muy poco, no ha dejado de mirarlos, pero no los ha mirado predominantemente. Y entonces una cosa que pasa y que tiene que ver también con esta figurita de hoy de acá, es que cuando estábamos acá, les diría acá, en 1950, el 70% de la población humana mundial era rural, vivía en áreas rurales. Hoy
el 50%, es decir, y un 30% vivía en áreas urbanas. Hoy esas cifras están equiparadas, es decir, el 50% de los humanos vivimos en áreas urbanas, en ecosistemas urbanos. Yo soy ecóloga de formación, entonces me gusta hablar mucho de ecosistemas. Vivimos en ecosistemas urbanos y la proyección es que se va a invertir para el año 2050 aproximadamente. Es decir, que el 70% de los humanos vamos a estar viviendo en ciudades. Es decir, que entonces acá se conjugaron una facultad de agronomía con gente y mucha capacidad instalada para mirar problemas del ambiente, sobre todo rural, que no es poco, y con este estímulo de estudiantes que tenían una vocación un poco más urbana y que despertaron en muchos docentes, yo soy una de ellas, una vocación también por entender, un interés por entender los problemas del ambiente urbano. Y nos pusimos a trabajar con los residuos, que en ese momento estaban pasando cosas interesantes. En nuestra ciudad en particular, hace un par de años que se había sancionado la ley de basura cero, estaban empezando a aparecer como algunas tecnologías distintas de gestión de los residuos, y que nos dábamos cuenta que había mucho por hacer, mucho por difundir, teníamos ganas, y por eso definimos en algún momento muy temprano una misión que fue instalar la preocupación por la generación y el manejo de los residuos para contribuir a la valoración y al cuidado del ambiente. Y esa sigue siendo un poco nuestra misión. Hicimos un montón de cosas que resumo las más importantes, sobre todo las que siguen muy vigentes y que seguimos sosteniendo al día de hoy. Contactarnos con la comunidad, es decir, rápidamente lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a trabajar acá, este grupo de estudiantes y algunos docentes, y también el personal de apoyo de la facultad, es decir, que no tenía una función docente, pero que estaba muy motivada también con el tema del problema de los residuos. Rápidamente nos dimos cuenta que nosotros queríamos llevar esto afuera, puertas afuera de la facultad. Y entonces, durante estos años hemos hecho, el otro día hacíamos cuentas, hemos hecho más de un centenar de actividades que incluyeron visitas a escuelas, agrupaciones vecinales, a ONG, organizaciones no gubernamentales, en particular, no necesariamente agrupaciones vecinales, a clubes, a organismos del Estado, a cooperativas de recuperadores urbanos. Es decir, hemos trabajado a lo largo de estos años con públicos muy distintos. Hemos estado en ferias, en apoyos escolares, siempre trabajando el tema de los residuos, y no daban los 15 minutos para contar con mucho detalle esto, pero una cosa que nos ha marcado, dos elementos importantes, digamos, de esta forma en la que interveníamos y en la que llevábamos nuestro mensaje y nuestra misión a estos grupos de gente con los que interactuábamos, era que teníamos como un trabajo previo a hacer las actividades que era muy importante. Y ese trabajo previo lo que buscaba era estar muy seguros de cuáles eran las expectativas que tenía la persona que nos golpeaba la puerta y que decía, mira, yo tengo un jardín de infantes, estoy trabajando estas cosas con mis estudiantes, con mis alumnos del jardín, quiero hacer esto. Entonces, para el jardín de infantes uno iba con una obra de teatro, qué sé yo, que tuviera que ver con los residuos, y de alguna manera nos transformamos en actores y hacíamos algo que nos parecía que era adecuado para un jardín de infantes. Y obviamente cuando teníamos un taller de trabajo con una cooperativa de recuperadores, la dinámica era otra, los contenidos eran otros, y también distinta que cuando iba uno a un colegio secundario o que estaba parado en el parque de la facultad o de cualquier otro parque trabajando con los vecinos que por ahí pasaban y que nos preguntaban qué hacíamos, qué era esto de la basura, de los residuos. Y entonces eso es importante porque me parece que es un elemento central de cuando uno quiere llevar un mensaje, adecuarlo a quién se lo va a dar, cómo van a ser los tiempos de esa interacción. Nosotros tenemos interacciones de muy corto plazo, que es ir y dar una charla puntual en un colegio, y tenemos interacciones de más largo plazo, por ejemplo con la Fundación Residuca, que es una ONG, que es una relación con la que venimos trabajando con ellos desde hace 5 o 6 años. Y entonces ahí las formas de trabajar son completamente distintas. Y todas son buenas y son útiles. Y a lo largo de
de estos años también, entonces hemos sentido la necesidad de, y la verdad que la necesidad también estaba como en otro lado, porque de golpe notamos que era como un tema que llamaba mucho la atención. Entonces había gente de canales de televisión, de la radio, de la prensa escrita que quería que les contáramos lo que estábamos haciendo, y entonces cada oportunidad que teníamos de hacer eso salíamos, y eso por supuesto que potenciaba el impacto que teníamos. Es decir, que había gente que leía un diario del barrio, que miraba un programa en cable, que no sé qué, y entonces se enteraba y nos llamaba, y entonces así teníamos en general siempre más demanda de trabajo que nuestra propia capacidad de cumplir con todo lo que nos pedían. Entonces teníamos como una sensación muy clara de que eso era necesario, que estábamos haciendo algo que era importante y que estaba transformando nuestro entorno. Fue muy gratificante. Y en el camino, como muchos, los docentes que estamos somos docentes e investigadores, y muchos de los que eran estudiantes en ese momento, ahora ya son graduados, que están haciendo una formación de posgrado, es decir, y que también están haciendo investigación. De alguna manera uno como investigador tiene un poco como el vicio de enseguida como identificar vacíos de conocimiento. Esto lo necesitamos y no se sabe, y entonces generamos ese conocimiento. Y entonces algunas de las preguntas que surgieron durante estos años de trabajo las hemos ido y las seguimos contestando haciendo trabajos de investigación, como hacemos en otros temas también. Y entonces esto, vuelvo para atrás porque hasta ahí era como esta primera descripción. Después, por supuesto, si alguien quiere más detalles de la actividad que hacemos, lo podemos dar, pero entonces eso es básicamente cómo trabajamos y cómo estamos trabajando ahora en este programa MIRA, que me parece que finalmente no lo dejen. MIRA quiere decir Manejo Integrado de los Residuos por el Ambiente. Estaba escrito en algún lado. La otra pregunta tenía que ver con esto de identificar. Yo les decía, bueno, ¿qué hemos identificado durante estos años que nos parece que es quizás como lo más desafiante, es el desafío más grande, el mensaje que es más difícil transmitir a las personas, o que es más difícil que se entienda cuando uno trabaja en esto? Y eso es justamente lo que yo les decía medio al principio en el segundo objetivo, que es juntar como los recursos naturales con las personas y sus hábitos de consumo de bienes y la generación de residuos. Y entonces una de las nociones que es importante y que siempre la trabajamos, que nos parece que es importante, es mostrar esto, que es que la Tierra tiene una capacidad limitada de proveer recursos a la humanidad. Y entonces el sol quedó acá medio verde, pero era amarillo. Pero entonces, más allá de lo que la Tierra nos ofrece, los minerales y el agua que nos ofrece en su corteza terrestre, que los hemos aprovechado con la tecnología de minería y otras tecnologías, hemos podido aprovechar y transformar eso en bienes y en servicios para mejorar nuestra calidad de vida. El grueso de la energía, de lo que entra en el sistema, viene del sol. Y viene del sol, y eso los que son maestros y los que han pasado todos hemos pasado por algún nivel de escolarización, siempre en alguna clase que debemos recordar, hemos estudiado que hay unos tipos de organismos muy especiales, que son los productores primarios, o las plantas, que hacen fotosíntesis, y que son estas, que esto así es una pirámide trófica, entonces que tiene como distintos niveles tróficos. Es decir, en este primer lugar en la base tiene a las plantas, que son las que son fundamentalmente capaces de transformar esta energía, que es energía de radiación, energía solar, en energía química, es decir, una energía que sí puede ser aprovechada por todo el resto de los animales que están en estos niveles tróficos, los herbívoros, los carnívoros, ¿sí? Y esa energía la capturan con un proceso que se llama fotosíntesis, y que consiste en que usan esa energía para
capturar un carbono que está en una proporción muy, muy bajita en la atmósfera, pero creciente, transformarla, fijarla y transformarla en enlaces carbonados, como le llamamos, en moléculas carbonadas, que son las que constituyen lo que llamamos la materia orgánica, la materia viva. Y entonces esa energía sí es la energía, la forma en que los demás organismos pueden aprovechar la energía. Es decir que esa energía, digamos, y eso es todo, es decir, la Tierra tiene, este globo tiene una capacidad limitada y dada de poder transformar la energía del Sol en energía química que esté disponible para el resto nos incluye a nosotros como humanos. Y entonces esa energía no es homogénea, esa capacidad de la Tierra de fijar energía es distinta, y eso tiene que ver con cosas que están dadas y que el hombre no las puede modificar demasiado. Es decir, la cantidad de radiación que llega a distinta latitud del globo es una cosa que está fija, ya está fija, establecida, o la cantidad de precipitación que hay, es decir, la cantidad de lluvia que recibe un lugar. Son controles de esa energía que puede entrar y ser fijada, que están más o menos fijos. El hombre, por supuesto, ha hecho muchas cosas para mejorar, para aumentar la eficiencia en que esa energía se puede canalizar, puede entrar y canalizarse, pero también es limitado lo que puede hacer. Y entonces esa, ¿no? La noción de que, bueno, los recursos son finitos, hay una cantidad limitada de energía y tiene que ver con esos procesos biológicos. Otra noción que es importante trabajar, porque hemos detectado que es esta, que la generación, acumulación y o transformación de los residuos ocurre en todos los ecosistemas. Muchas veces cuando trabajamos en esto que les describí hoy al principio de la charla, nos damos cuenta que es como si generar basura fuera algo que está mal. Los humanos tenemos una cosa que los demás organismos no deben tener, que es que hacemos algo mal, que es que generamos basura. No está mal generar residuos. En todos los sistemas naturales, acá que puse como algunas, traté de elegir algunas especies que muestren que es un ecosistema no intervenido, ¿sí? Natural, se generan residuos, aún en sistemas agronómicos, en sistemas donde uno o cultiva plantas o cultiva o cría animales para producir bienes, productos, en este caso alimentos, se generan residuos. Las plantas pierden parte de sus hojas y en algún momento mueren, y esos residuos entran al suelo, al igual que los animales, que no solo emiten gases a la atmósfera, sino que también defecan. Y entonces, creo que acá tenía esta animación que dice, bueno, en esos dos tipos de ecosistemas hay producción de residuos y hay acumulación de residuos. Y son residuos que en la naturaleza se manejan de alguna manera. En los sistemas agropecuarios a veces el hombre tiene que hacer algunas cosas para manejar esos residuos y que no afecten el funcionamiento general del ecosistema. Y entonces, en ese contexto, un ecosistema urbano también tiene organismos, que somos fundamentalmente personas, que generan residuos. Y eso no está mal, es natural. Y por supuesto, los ecosistemas urbanos, que también tienen un montón de componentes y transferencias de materia y energía, entradas de materia y energía que vienen de otros ecosistemas, fundamentalmente de esos ecosistemas rurales que les mostraba recién, tienen un montón de transferencias internas y también generan en algún punto residuos. Tenemos algunas dificultades o restricciones de paisaje, que es que somos muchos, con altas tasas de consumo en general y en un espacio muy limitado, que hacen que entonces los residuos en estos sistemas puedan transformarse en un problema. Y en muchas ciudades, en muchas urbanizaciones, es un problema el manejo de los residuos. Pero no es un componente antinatural, no es algo que está mal, ¿sí? Esa es como una noción que siempre necesitamos trabajar. Otra noción que trabajamos también es esta, ¿no? Y que tiene que ver, por supuesto, con esto que les decía, bueno, porque en las urbes, donde estamos fundamentalmente los humanos, los residuos se transforman en un problema. ¿Por qué nos pasa esto? Que es que los humanos tendemos a apropiarnos desproporcionadamente de esos recursos. Es decir, el humano tiene
El agricultor de hace 5.000 años muy rápidamente se dio cuenta que los frutos que cosechaba de las plantas o que los animales que criaba para obtener bienes, podía empezar a implementar tecnologías y entonces poner las plantas de una manera, de una disposición particular para que entonces, por supuesto no era esa la mirada, pero que de alguna manera interceptaban más energía del sol y entonces rendían más frutos, a quedarse con los frutos de aquellas plantas que parecía que habían producido más o que habían sido mejores. Es decir, empezaron muy rápidamente a usar tecnologías que hicieron que por cada unidad de superficie o por cada joule de energía que venía del sol, esa energía se pudiera transformar en más energía apropiable por el hombre, ¿sí? Y ni hablar cuando aparece la tecnología de los combustibles fósiles, es decir, que los combustibles fósiles tuvieron un impacto sobre la agricultura, pero acá ya estamos hablando por ahí de los años 60 o 70 fuertemente, cuando tuvieron un impacto muy fuerte, y los combustibles fósiles sí aumentaron órdenes de magnitud la capacidad que teníamos los humanos de apropiarnos de esa energía. Es decir, éramos cada vez más eficientes, por lo menos en términos de superficie, de producir alimentos, fibra, todo tipo de bienes, madera. Y por supuesto, una cosa que no es trivial, pero que estos residuos, esta energía fósil no es otra cosa que fotosíntesis de millones de años atrás, ¿sí? Es decir, esa energía que también en algún momento se fijó en la Tierra, pero que estaba entrampada en una manera no disponible. Y la liberación de esta energía para seguir obteniendo bienes y para transformarnos y transportarnos y educarnos y hacer todo eso que vestirnos y todo lo que les decía al principio de la charla, es en parte, una muy buena parte responsable de otros problemas ambientales que tenemos que se están discutiendo mundialmente con los líderes del mundo ahora, por ejemplo en París. Es decir, tienen que ver con otros problemas ambientales que tenemos. Y los residuos están metidos en el medio, desde ya. En algún momento las tecnologías se ponen tan versátiles y el humano las empieza a manejar tan bien que ya no necesitamos, entonces los combustibles fósiles no solo nos sirven para transportarnos y para hacer funcionar una máquina, sino que también los podemos usar para reemplazar otros materiales, entonces hacer muchos materiales que tienen una vida corta, ¿sí? Que uno los usa para un rato o unos días o unas semanas y después los tira, eventualmente ya está, no sirve más. Y eso era combustible fósil, era carbono que estaba puesto en algún lado al que no disponíamos antes, al que no llegábamos. Y por supuesto desde ya también esto no son los combustibles fósiles y la energía de los seres vivos no es la única energía que aprovechamos, no es lo único que aprovechamos como recurso, sino también lo que les decía más temprano de lo que nos provee la corteza terrestre. Y entonces la conexión con nuestros residuos es importante, tiene que ver con esto. Es decir, estos son unos datos de Facultad de Ingeniería de hace 3 o 4 años y lo que muestran acá básicamente es como una proporción, es cómo se forma la torta del residuo promedio que genera, en este caso, de Ciudad de Buenos Aires, un porteño. Y entonces ven que casi la mitad son residuos orgánicos, es decir, residuos que vienen generalmente de esto, ¿no? De esta actividad. Energías renovables que, por supuesto, para generar todo este residuo o este alimento, este bien, por supuesto, como les mostraba en la diapositiva anterior, se usa combustible fósil. Y también tenemos una parte muy importante de nuestros residuos que es papel, que el papel también se hace con energía que viene de la fotosíntesis, del año pasado, si es papel hecho a base de caña de azúcar o si es de pasta de celulosa de árboles, que es fotosíntesis que se ha estado acumulando durante los últimos 20 o 30 años en un árbol. Esto, para repasar nada más las nociones, que la Tierra tiene una capacidad limitada para proveer recursos, que los residuos son un componente importante de todos los ecosistemas naturales, rurales y urbanos,
y que las tecnologías que entonces racionalizan, por un lado, el consumo de bienes y por otro lado, la producción y la gestión de los residuos, son una pieza clave de la relación que tenemos las personas con el ambiente. Y eso era todo lo que quería compartir. Yo ahora le paso la palabra a la doctora Elizabeth González Urda, directora del IFTS 22, que nos va a contar también qué se hace en este sentido. Hola, buenos días a todos. Norberto me quiere mucho y me acaba de doctorar, pero me falta un poquito para doctorar. Bueno, mientras tanto, Esa es. Bueno, yo les cuento un poquitito, además de ser la rectora del IF 22, del Instituto de Formación Técnica Superior número 22 del Gobierno de la Ciudad, donde se da la carrera de técnico superior en gestión ambiental. Soy docente también de UBA y investigadora en educación ambiental. Yo trabajo en educación ambiental desde hace ya 30 años en el grupo de la doctora Fogelman, Dina Fogelman, la habrán leído con Memoria Verde. Bueno, somos de ese equipo de trabajo. Y un poco lo que me trae acá es mi condición de rectora del IFT y referir un poco en razón de la experiencia educativa en este IFT, que se inició en realidad con la carrera de técnico superior en ecología en el año 94, que fue la primera carrera en realidad ambiental de la República Argentina. La primera tecnicatura superior ambiental. Y llama la reflexión que en realidad el título era técnico superior en ecología. Error bastante común, creer que ecología es ambiente. Hoy esto, a lo largo de estos 30 años, está bastante en el conocimiento general, pero aún en el lenguaje diario hablamos de autos ecológicos, bolsas ecológicas, ¿sí? O se va a romper la ecología. Yo digo, bueno, si se va a romper la ecología, ¿por qué no se rompe la matemática o la física, no? Cuando estamos hablando de otra cosa. Entonces nos queda todavía mucho camino por delante en el camino de la educación ambiental. También lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con mi experiencia, tiene que ver con mi trabajo de investigación y que está más focalizado a la educación en ámbitos formales, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no tenga conexiones con educación en ámbitos no formales o con tareas de extensión, como era parte de lo que presentaba María recién, dentro de instituciones de nivel formal. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me preocupó en lo personal, que es tratar de tener coherencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, antes de empezar a trabajar en el tema que voy a desarrollar ahora, había una cosa que a mí me daba mucha vuelta en la cabeza, que siendo educador ambiental, hubiera coherencia entre lo que uno hace y lo que dice, y siendo conducción de un instituto, hubiera coherencia entre lo que enseñamos y lo que hacemos. Y veo algunos estudiantes por ahí del instituto, algunos egresados también. Ellos saben, a mí hay una cosa que por ejemplo me preocupa, el título es técnico superior en gestión ambiental y no tenemos un sistema de gestión ambiental en el instituto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los condicionantes? ¿Cómo podemos hacer para ambientalizar curricularmente al instituto? Y por ambientalización curricular entendemos no solo poner materias de ambiente o ecología en el currículum prescripto en los programas, en el plan de estudio, sino también enseñar con la acción. Entonces, a partir de ahí, lo que empecé a cuestionarme era esta relación entre el conocimiento y la acción. ¿Qué nos está pasando? Que tenemos una carrera donde la gente se acerca
con interés por lo ambiental, pero hasta dónde estamos logrando cambios en las conductas o insertar conductas dentro por la acción del instituto, por las acciones formativas del instituto. Entonces, ahora sí, hecho este primer avance, vamos a ver, por acá es, hoy hay, si uno ve la bibliografía, hay una cierta puesta en cuestión acerca de la eficacia o la eficiencia de la educación ambiental. Que el tema educativo hoy está en los medios, que el tema ambiental hoy está en los medios. Los vemos, a diario usamos el término ambiental o a diario usamos muy frecuentemente lo ecológico, no cabe la menor duda. Que hace 30 años de estas cosas no se hablaban, que no estaban tan difundidas, no cabe la menor duda. Pero el mayor cuestionamiento hacia la educación ambiental está en la generación de conductas y la permanencia de las conductas, tal como decía Norberto recién. A una muestra me remito. Buena parte del cambio en nuestra conducta en cuanto al uso de la energía fue cuando nos aumentaron las tarifas de energía, cuando nos vimos obligados a reponer las bombillas incandescentes, ¿sí?, por esas bombillas de bajo consumo. Mucha gente sabía que esto, digamos, el perjuicio que podía implicar seguir usando las bombillas incandescentes. Pero la mayoría la cambiamos cuando nos vimos obligados por una medida externa, no porque no lo supiéramos, sino que necesitamos, de algún modo, un impulso del exterior. Les diría casi un mandato del exterior. Entonces, sabemos que la educación ambiental, desde las cumbres de los años 70, podríamos resumirlo en 3 metas fundamentales: la apropiación de conocimientos, ¿sí?, la concientización, la generación de valores y las conductas a nivel individual, pero también conductas a nivel colectivo, a nivel social, ¿no? La participación, dicen algunos, de las metas de la educación ambiental. Ahora bien, cuando uno hace un análisis de los trabajos presentados en los congresos de educación ambiental que hubo aquí en el país en la última década, los de CETERA, por ejemplo, en las presentaciones de algunas asociaciones referidas a la educación ambiental, la mayor parte de los trabajos que presentan los docentes hablan de los estudiantes obtuvieron tales o cuales conocimientos, se apropiaron de tales o cuales conocimientos, se concientizaron, los padres se fueron muy contentos al ver la exposición de póster de los chicos, pero no hay ningún registro, o muy poca información, muy poca comunicación de qué pasó con las conductas y si fueron o no permanentes en el tiempo. Entonces, es ahí donde se cuestiona esta cuestión de la eficacia de la educación ambiental, si estamos cumpliendo o no esas metas que estas cumbres internacionales se plantearon en los 70s y que son replicadas en la mayor parte de los currícula de los países de Occidente. ¿Sí? Nosotros, cuando armamos planes de estudio, cuando se arman diseños curriculares a nivel de las distintas jurisdicciones, siempre se refiere a Tbilisi, a Belgrado, al Encuentro de Río, pero cuando vamos a la producción vemos que en cuanto a la conducta no sabemos mucho qué es lo que está pasando. Entonces, con esta idea, me fui para atrás, con esta idea en la cabeza, el cuestionamiento, que digamos lo planteo entre todos, era mi pregunta, es ¿cuál es el papel entonces que podemos desarrollar los educadores ambientales, ¿sí?, con respecto a la adopción de conductas ambientales y con qué alcances? Para esto, una de las primeras cosas
que traté de averiguar era, bueno, ¿cuál es la relación entre los conocimientos y las conductas? ¿Qué dicen los científicos acerca de la relación entre los conocimientos y las conductas? Y una cosa que me di cuenta es que tiene bastante relación con las distintas líneas de la educación ambiental. Primero les planteo algunas de las líneas que trabajan en esta cuestión de la relación entre los conocimientos y conductas. Rápidamente, pero como para tener... Las primeras líneas que estudiaron esto son las líneas psicológicas, aparecen en los 60 y parten de un modelo general, inicial, donde racional y espontáneamente, y esto es textual, racional y espontáneamente, las conductas surgen a partir de los conocimientos. Esta es la línea de los conductistas, ¿sí? La clásica, y que un grupo de los más de los referentes más calificados son estos dos autores, ¿sí? Anglosajones, que lo que hacen es, a partir de ese modelo inicial, identificar más variables. Y fíjense que los conocimientos, es cierto, no se ven los colores, porque esto tenía colores amarillos, verdes, ¿no? Los conocimientos forman parte de factores de contexto y la escuela forma parte del contexto. Recordemos que son líneas psicológicas basadas en individuos. Lo que hicieron fue identificar variables y ver cómo esas variables se relacionaban. Estos autores desarrollaron estas dos teorías, pero fueron la base para que este otro grupo de autores, también americanos de Wisconsin, creo que de la Universidad de Wisconsin, desarrollaran el primer modelo de conducta ambiental, ¿sí? El llamado modelo de conducta ambiental responsable. Y si alguno de ustedes busca, por ejemplo, los documentos de la UNESCO, van a ver que se los referencia permanentemente, porque fueron la base o trabajaron en los equipos a partir de los cuales, o con los cuales, se iniciaron estos encuentros internacionales. ¿Qué tuvieron de diferente con el modelo anterior, además de seguir identificando variables? Que, por lo menos en cuanto al tema del conocimiento, separan entre los que son los conceptos y los que son las habilidades para la acción. ¿Sí? Lo cual es lógico, porque buscan medir conductas. Pero si uno lee los trabajos de ellos, uno mide la eficacia de un programa educativo viendo cuántos libros de educación o de ecología se sacaron de la biblioteca de la escuela. O sea, son absolutamente dentro de un paradigma, ¿sí? Bien racionalista, bien hipotético deductivo. Yo busco la conducta y la mido. Siempre aprieto el botón distinto. Otra de las líneas, un poco unas décadas después, ya empiezan a introducir las variables sociales. Y acá tenemos otros referentes acerca de las conductas ambientales, el grupo de Stern, donde fíjense, si bien sigue manteniendo a nivel individual un modelo lineal, para las distintas variables de ese modelo a nivel individual, hay variables o actores sociales con los cuales hay intercambios. O sea, estamos pasando de la ecología al ambiente, porque estamos pasando de solamente el individuo a considerar las variables sociales. Y estos autores desarrollan ya a fines de la década del 90 a 2000 la teoría valor-creencia-norma del ambientalismo. Y claramente diferencian diferentes tipos de conductas en función de diferentes personalidades. Y otro, que si bien es un cognitivista, que podríamos haber incluido dentro del grupo de los psicológicos, él mismo se quiere separar de la primera línea, se separa y lo escribe, que es Zygmunt Wagner, que decíamos, no me sale la palabra,
va en contra, digamos, de las líneas puramente psicológicas e incorpora metodológicamente también conceptos de la antropología. Entonces, por eso yo lo metí en esta línea intermedia, porque también, si bien está basado en los individuos, considera variables de lo social. Y la tercera línea de trabajos que tienen que ver con las conductas ambientales son las líneas netamente sociológicas. Ya estamos netamente en el 2000-2010. Pero son líneas que están asociadas ya a otro objeto de estudio. Ya no es la persona, sino grupos de personas. Los consumidores, los ciudadanos, el público en general, ¿sí? Y algunos de estos trabajan en investigaciones de tipo investigación-acción, modificación de la opinión pública y claramente marketing. Entonces, acá también hay un posicionamiento atrás del tipo de investigación que se hace, ¿sí? Brown tiene un libro que es Manual o Estudio del Consumidor Verde, ¿no? Netamente, la mayoría tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? No hay un único modelo que nos pueda explicar la relación entre el conocimiento y las conductas. Esta relación varía según de qué conducta estemos hablando, ¿sí? A lo largo de los años, estos modelos se fueron haciendo cada vez más complejos, pero si damos cuenta de toda esta complejidad, buscar un modelo lo vuelve muy poco práctico. Y que el conocimiento, si bien es condición necesaria, no es la más importante ni la determinante. Entonces, hay acá un cuestionamiento hacia los educadores. ¿Qué entendemos por conocimiento? ¿Qué conocimiento tendríamos que estar dando para generar conductas? ¿Sí? Y cómo nos posicionamos frente a ese conocimiento. Y la educación formal, la escuela, la universidad, en realidad, en estos modelos aparece como parte del contexto y prácticamente con la única función de dar información. Y la verdad que a uno como educador le suena poco que uno solo esté dando información, ¿no? Son los recortes de los autores, pero sin embargo, como les decía, muchos de estos autores han tenido una enorme influencia sobre las currículas escolares. Han tenido y las tienen. Los invito, si alguno de ustedes trabaja en formal, que vean los diseños curriculares a ver si no se repiten o no los puntos de las metas de la educación ambiental, de Bilisi, de Belgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se cuestiona la efectividad de la educación ambiental? ¿Cuál es el alcance de las intervenciones? O sea, ¿por qué la cuestionamos si no es la única responsable? Ahí aparecían actores sociales o variables sociales, atrás de las cuales hay actores sociales, que también tienen que ver con la generación de conducta. Y entonces, ¿cuál es el alcance? ¿Hasta dónde podemos llegar como educadores ambientales? Por más estricto que sea el currículum que tengamos, hay tres cosas, y acá coincidimos sin ponernos de acuerdo con lo que dijo recién María. Voy a tratar de ir hilando con lo que fueron diciendo quienes me precedieron. Hay tres puntos en los que sí nosotros podemos intervenir, por más rígido que sea el currículum. ¿Sí? Fundamentalmente, si estamos en democracia, esto no lo podemos permitir. Las tres preguntas básicas. ¿Para qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar y cómo vamos a enseñar? El para qué, que es la intención educativa, de dónde partimos nosotros, dónde nos posicionamos, es fundamental. Porque el mismo contenido puede ser muy distinto desde distintos enfoques y según lo que nos propongamos. No es lo mismo proponerse que una persona conozca que proponerse que una persona actúe y actúe dentro de un cierto marco. Me refiero ideológico, ¿sí? Epistemológico.
que hoy ya no se discute que si hablamos de ambiente tenemos que incluir conceptos provenientes de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero cuando vamos a lo que se da dentro de las clases, muchas veces confundimos ambiente con ecología. Damos ciclo de nutrientes y nos quedamos ahí. E incorporamos poco los aspectos sociales. Y también dar cómo actuar. Porque ya vimos que los modelos más modernos... Hace 3 días que vengo hablando, porque vengo del congreso que se está haciendo en Exactas, que también... Y no es solo la ponencia, sino lo que uno después charla con los demás. Entonces, no solo conceptos naturales y sociales, sino también hablar de cómo actuar. Y, por último, esto sí es propio de la profesión docente, las estrategias didácticas. En función de estas 3 cosas es que uno planifica, proyecta, interactúa con el grupo que le ha tocado o con la persona que le ha tocado trabajar. O sea, porque a veces yo escucho, y bueno, pero para hacer lo que vos decís o lo que yo quisiera, hay que cambiar la carrera, hay que cambiar el plan de estudios. Siempre puede haber una rendija donde nos podemos meter y aunque sea empezar a sembrar por ahí. ¿Sí? En las grietas de los edificios también crecen plantas. Bueno, hay que tratar de buscar la grieta del edificio y empezar a poner plantitas. ¿Sí? Entonces, ahora, dado el tema de hoy, yo quería acercar un caso, que pensemos un caso. Por ejemplo, separación en origen de residuos. Ese puede ser un contenido de cualquier currícula. ¿Sí? Hoy es un contenido y para decir lo que he observado, es el tema que más se presenta en los encuentros de educación ambiental, sobre todo donde hay buen número de docentes del ámbito formal. Esto se entiende, es un elemento concreto, el chico lo tiene cerca, el adulto lo tiene cerca y además es feo que la basura se acumula, nos molesta. Porque yo me pregunto por qué no hay tanto de agua. Y porque que gotee el tanque del baño, qué sé yo, te hace un poquitito de ruido, mientras que no te cobren, mientras que no estés en Córdoba que te cobran el agua, no te molesta. Si estás en Buenos Aires, que gotee. En cambio, si la basura se acumula, ya no nos gusta. Entonces, es un tema muy a la mano para trabajar con los chicos, bien concreto, se puede trabajar desde pequeño. Entonces, es un tema que se habla muchísimo. Se informa mucho en las reuniones docentes. Entonces, yo puedo tener este contenido, separación en origen de residuos. Ese es el que enseñar. Ahora bien, esto se puede transformar en la enseñanza de una técnica, bolsita verde para tal cosa, bolsita negra para tal otra, bolsita roja para tal otra, y en todo caso lo que estamos enseñando es la habilidad o la competencia de clasificar cosas. Esto, en el mejor de los casos, llevaría a una conducta individual mecánica, como si fuera un acto reflejo. ¿Sí? Queremos educar desde el estímulo-respuesta. Es una pregunta que el docente se puede hacer y una decisión que puede tomar. También lo podríamos enseñar en el marco de un ciclo de un producto, desde que se genera, se usa, se reusa, se recicla, lo que fuere, ya ahí estamos ampliando la escala, ¿sí? Ahí podríamos pensar, bueno, podemos llegar a generar una conducta individual contextualizada, ya no es tan mecánica, porque en el ciclo vamos a incorporar otras cosas. Y otra opción sería enseñarlo desde la óptica de la problemática, o en algunos casos podríamos hablar hasta desde la óptica del conflicto, ¿sí? Donde ahí incorporamos y explicitamos los actores sociales, los compromisos personales y sociales,
Razón por la cual la clara incorporación de lo social nos puede permitir suponer que podríamos llegar a una conducta del ámbito de lo social, ya no tanto del individual. Lo cual, para mi gusto, y esto es una opinión, sería maravilloso, porque una de las cosas que tenemos hoy en educación ambiental es que todo lo tenés que hacer vos. Vos tenés que cerrar la canilla del agua, vos tenés que apagar la bombita, vos tenés que separar en origen los residuos. Ahora, ¿a dónde van a parar los residuos? Si el camión se los lleva todo junto, si los tachos están en la vereda o no están, si los porteros, el sindicato de porteros toma una medida para que no estén todos con la manguerita limpiando la vereda en vez de con una escoba con la manguera, ya a mí no me toca. ¿Cómo hago para generar una normativa? ¿Cómo me quejo? ¿Cómo controlo? Eso no lo enseñamos ni lo consideramos. Y bueno, las conductas a escala social también son conductas ambientales. O un tipo de conducta ambiental son también las conductas a escala social. Entonces, muchas veces nos perdemos la oportunidad desde los ámbitos de educación de enseñar estos otros aspectos, más allá del individual, más allá de cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes. Entonces, esto es un ejemplo, se podría aplicar a cualquier otro contenido, ¿sí? Y esto depende de decisiones que pueden hacer los docentes individualmente y las instituciones, porque a veces un docente solo tampoco puede hacer esto, ¿sí? Entonces, los educadores ambientales separados, ¿sí? Que eso sería para otro tema, ¿por qué nos separamos de los gestores ambientales y los decisores ambientales? Es asunto, pero tiene que ver con esta historia también, la educación ambiental no es la única ni principal responsable de la generación de conductas, sino que hay otros actores sociales que también lo son. Bueno, gracias por la invitación primero. Muy agradecido también por estar en esta facultad. Y bueno, la idea de esta presentación bastante breve es comentarle lo que estamos haciendo no solamente desde la Universidad de Flores, sino también desde el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Yo trabajo en ambas instituciones. Y bueno, contarles justamente en qué proyectos de investigación estamos trabajando actualmente y en particular, bueno, aquellos relacionados con la gestión integral de residuos sólidos, que es lo que nos convoca hoy, ¿no? Bueno, entonces las instituciones involucradas en los proyectos que voy a contar brevemente son, bueno, en primer lugar la Universidad de Flores, en el Laboratorio de Bioindicadores y Remediación y el Laboratorio Bioambiental de Diseño, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, en particular el Laboratorio de Biogeoquímica, y también trabajamos en conjunto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con algunos convenios, por ejemplo, con la Gerencia Operativa del Riachuelo y Borde Costero y también con la Comuna 7, que es un convenio que estamos actualmente tratando de llevar adelante, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es desarrollar líneas de investigación sobre gestión integral de residuos sólidos urbanos. Pero también, como gran parte de los que trabajamos en este grupo, venimos de otras áreas que también están relacionadas, por supuesto, en definitiva, con la gestión de residuos sólidos, es, por ejemplo, trabajar en temas de bioremediación de agua, suelos y sedimentos contaminados, ¿no? Porque también es una parte, digamos, quizás incluso menos visible que los residuos sólidos propiamente, pero que están relacionados muchas veces con esto, ¿no? Y también, bueno, proponer indicadores biológicos, alternativas de restauración ecológica, por ejemplo, en predios de antiguos basurales a cielo abierto. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos distintas líneas de investigación, por ejemplo, la remediación y restauración en un basural a cielo abierto de la cuenca alta del río Matanza de Riachuelo, en el municipio de Marcos Paz,
Entonces, hace aproximadamente un año que estamos trabajando y lo que queremos lograr es finalmente una propuesta de restauración o rehabilitación, ¿no? Porque la restauración ecológica quizás es un objetivo muy ambicioso para el estado actual del lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una foto actual del basural, ¿sí? Es un basural de unas 3 hectáreas, más de 3 hectáreas, donde directamente los residuos están expuestos en superficie. Cuando mencionaron las expositoras anteriores el tema de, principalmente, la expositora más reciente, que mencionaba el tema de las conductas, y me parece que ya es interesante, no sé de qué manera, porque llevar a la gente a un lugar tan feo como este es complicado, pero es muy importante llegar a ver en primera persona lo que es realmente un basural a cielo abierto, porque incluso uno que está, se podría decir que estamos en tema, cuando uno visita el lugar le dan ganas de separar en origen, le dan ganas de reciclarse, porque realmente, y más cuando por ejemplo cuenta la gente del barrio que cuando se cerró este basural, un ejemplo, ¿no? Las ratas migraron al barrio, o sea, se quedaron sin comida ahí y migraron a... Bueno, eso, si uno no está ahí, no lo sabe. O sea, me refiero a que el cambio de conducta también tiene que ver con saber dónde terminan los residuos muchas veces, ¿no? Me pasa que en la ciudad, discúlpame, ¿no? Sí. Nos hemos ocupado de esconder perfectamente la basura y no ver para nada qué pasa con todo lo que descartamos. Sin duda, ese es el principal problema. Muy dinámica de seguir viviendo sin preocuparnos. Sin duda. Porque el problema no es nuestro. Sí, totalmente. Bueno, dentro de esta línea de investigación está también la parte de los lixiviados, que también los lixiviados en este caso trabajamos con lixiviados del lombricompuesto, o sea, separamos la fracción orgánica de los residuos, que mencionaba María, que suman más o menos un 50% de los residuos urbanos, o sea que es una fracción realmente significativa de los residuos. Bueno, y esos residuos perfectamente se pueden compostar por medio de distintas técnicas. Una de ellas es la utilización de lombrices. Y este proceso tiene como un subproducto el lixiviado, o sea que son líquidos de unas características bastante interesantes, por ejemplo, para potenciales como fertilizantes, ¿no? Como potenciales fertilizantes. Entonces, una de las líneas fue evaluar justamente si servían estos lixiviados para fertilizar 2 especies. Una es ceibo, que es Erythrina cristagalli, y la otra es Austroequatorium inulifolium, que es una chilca de olor. Los dos son nativas de la región, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido lo que hicimos es distintos tratamientos con este lixiviado. Y bueno, les voy a mostrar brevemente algún resultado. Es para que tengan una idea también de lo que es transmitir una idea, ya sea en el ámbito formal o no formal, que es bastante complejo. Es decir, bueno, esto que sale de la basura puede en realidad usarse como... No es basura, es un recurso que potencialmente se puede utilizar para, por ejemplo, hacer crecer plantas, ¿sí? Plantas nativas. Entonces, bueno, brevemente les comento lo que vimos en el caso del ceibo, ¿no? Esto que está esta parte, ¿no? Es un fertilizante comercial, o sea, ¿cómo responde el ceibo con un fertilizante líquido comercial? Y acá tenemos esta barra que indica el control solamente, o sea, son plantas solamente regadas con agua destilada.
Y por otro lado tenemos acá los lixiviados que usamos, ¿no? Entonces fíjense que aunque uno a priori dice, bueno, los lixiviados sirven bien para hacer crecer las plantas, no es lo que observamos en la realidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por otra parte, este lixiviado podría haber tenido un efecto de inhibir el crecimiento de las plantas, que tampoco encontramos este efecto. O sea que en definitiva el uso del lixiviado no está contraindicado, al menos, ¿sí? No podemos recomendarlo contra un fertilizante comercial porque acá, como ven, evidentemente, al menos en esta etapa de crecimiento, porque después puede pasar, seguramente pase, que después estas dos, o al menos alguna de estas dos, esta es al 10% y al 5%, ¿no? Porque no se pueden usar, no se recomiendan usar puros los lixiviados por distintas características físico-químicas que tienen. Pero en principio me refiero a que, bueno, por ejemplo, investigar esta problemática también puede servir para empezar a complejizar temas de residuos sólidos urbanos y derivados, ¿no? Bueno, en este sentido, también en esta línea de investigación también estamos trabajando con Mauricio, que es el autor de este trabajo, que lo que se propone Mauricio Cobolio Rueda, que es justamente ver si esta fracción digamos, la fracción orgánica de los residuos urbanos puede servir como, a ver, bueno, después quizás sería bueno que le pregunten exactamente los ensayos que quiere hacer él, pero una primera idea es, por ejemplo, comparar residuos con distinta composición y someterlos a un compostaje con y sin lombrices. Entonces, ver después, estudiar distintos parámetros físico-químicos y biológicos y microbiológicos con distintas modalidades de tratamientos, después, asociado a este proyecto a este proyecto y a estas actividades que llevamos a cabo desde la universidad y desde el museo, y particularmente con la Comuna 7, que nos ha incentivado a empezar a trabajar más fuertemente en este tema, es que hemos organizado en septiembre también unas jornadas similares a las actuales en la universidad, también abiertas al público. Entonces también tenemos la parte de extensión, o sea, no solamente nos quedamos en el ámbito académico, sino que tratamos de compartir estas cuestiones con el resto de la sociedad. Después, bueno, también tenemos líneas de investigación en el área de remediación y restauración ecológica. Por ejemplo, la selección y propagación de especies vegetales nativas de interés en este aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ya esto es son algunas imágenes en el Museo de Ciencias Naturales, que tiene un anexo que incluso se puede visitar una vez por mes. Hay una visita guiada los fines de semana, donde, bueno, en este momento estamos trabajando tanto con plantas acuáticas como terrestres, con, bueno, ver si estas especies, alguna de estas o varias, digamos, pueden servir o no en estrategias de remediación de suelos y aguas. Y ya muchas sabemos que funcionan, las hemos probado y funcionan. Y otras todavía estamos en proceso de ver si sirven o no con este objetivo, ¿no? Bueno, también incluso con alguna experiencia en micropropagación. Eso es una técnica que requiere otro tipo de, digamos, otro tipo de instrumental y otro tipo de conocimiento técnico, más que conocimiento, también procedimientos, ¿no? Otros procedimientos. Pero también seguimos probando las germinaciones y la producción más tradicional. Después, otra línea de investigación importante que está bastante desarrollada es la fitorremediación. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estamos trabajando con fitoestabilización de metales en sedimentos ribereños del riachuelo, en un convenio con el APRA, del gobierno de Buenos Aires. Y acá
En particular, esto es Puente Alsina. Lo que intentamos hacer, y de alguna manera hicimos en este último año, es restaurar un tramo de la ribera, del lado de Capital, con especies nativas y también utilizando, bueno, esto es parte del muestreo de suelos y sedimentos que se hizo, también utilizando una técnica que estamos tratando de desarrollar, principalmente en el Laboratorio Bioambiental de Diseño. Nosotros les damos una mano. Que bueno, estas estructuras son biorrollos, o sea, lo que sirven son, digamos, en este caso están hechos de tela de arpillera, ¿sí? Están rellenos con un material vegetal. Tanto la tela de arpillera como el material vegetal obviamente se degradan en poquitos meses, y la función que tiene esta estructura es proteger las raíces de las plantas, que las cultivamos en vivero, o digamos, lleva un par de meses de cultivo previo a la instalación en la ribera. Lo que hace esta estructura es de alguna manera facilitar o de alguna manera disminuir el nivel de estrés que implica el trasplante en la ribera, ¿no? Que es un suelo contaminado, que está sujeto a fluctuaciones periódicas del nivel de agua por una cuestión natural de las mareas del Río de la Plata, de la subestada. Entonces, bueno, acá es simplemente una serie de imágenes con respecto a cómo se arma, que es realmente muy sencillo, pero que nos han dado buenos resultados. La primera presentación la hicimos en febrero, y hoy, por ejemplo, ya a esta altura, el biorrollo ya se integró totalmente al suelo de la ribera y muchas plantas prosperaron. Y también lo que estamos haciendo en esta instancia es medir cuántos metales efectivamente toman las plantas, porque podría pasar que las especies que seleccionamos lamentablemente no acumulen metales, pero hasta ahora hemos obtenido buenos resultados con Sagitaria, con Junco. Y también, bueno, en este proyecto en particular hay un componente de educación ambiental interesante, que fue en las jornadas de plantación convocar a escuelas públicas de la comuna para el armado de biorrollo. Esto, por ahí, fuera de contexto, uno puede decir, bueno, quizás no entendían de qué se trataba, pero bueno, justamente la idea fue que a partir del armado de biorrollos uno puede tocar temas o tópicos como contaminación ambiental, crecimiento vegetal, fluctuaciones periódicas naturales del nivel de agua, o sea, un montón de conceptos que quizás se ven en distintos niveles de la educación formal, pero que llevarlo a una aplicación práctica y a un ejemplo concreto es bastante interesante también. Después, bueno, con suelo de esa misma ribera también hacemos ensayos en el museo, o sea, en condiciones más controladas, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno hace un ensayo a campo tiene la ventaja que es más realista, porque uno directamente ve lo que pasa en el lugar, y digamos, esa información que uno obtiene de alguna manera es más valiosa. Pero también pasa que uno no puede controlar ninguna variable, entonces no puede saber si las plantas toman o no metales debido a, por ejemplo, que la temperatura fue muy variable, o que el agua, o que vino una inundación y se llevó todos los biorrollos. Entonces, lo que nos permite hacer este tipo de ensayos en invernáculo es justamente tener algún control con respecto a algunas de estas variables. También hemos participado en monitoreo ambiental, por ejemplo, en la laguna de los Coipos de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con distintos muestreos cada 2 meses o en distintas épocas del año durante el llenado. Esto fue mucho tiempo estuvo seca la laguna de los Coipos por distintas cuestiones que tienen que ver con el manejo y con años de sequía que tuvieron lugar hace un par de años. Y bueno, actualmente, mejor dicho, en el año 2013 y 2014 se bombea agua del Río de la Plata
y se ha logrado de alguna manera restaurar lo que era el paisaje hace unos cuantos años. Entonces nuestra función en ese caso fue ver cómo variaba la calidad del agua en relación a este llenado, ¿no?